Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL Server. Y bueno, en este caso voy a hablar sobre lo que es el if. En un lenguaje de programación es muy conocido y muy necesario. Esto es una estructura de control que lo que hace es preguntar si cierta condición es cierta o falsa. Y de ser cierta, pues hace un tipo de código, hace alguna acción que nosotros le digamos que haga. Y de ser falso, pues hace otra. Así que bueno, entonces lo primero que tenemos que tener para poder utilizar esta estructura de control sería declarar dos variables. Voy a declarar primero num1 después num2. Ok, ahora voy a darles valores. Recordamos que con set por ejemplo voy a ponerle que sea de 10 y num2 va a tener 5. Ok, entonces ahora para escribir lo que es la estructura escribimos if y luego tenemos que poner primero una de las variables que acabamos de crear, por ejemplo num1, y pensamos no como en variable sino como en su valor. Entonces diría si 10 y ponemos lo que sería un operador de comparación o un operador para poder compararlo con entre los dos números que le vamos a dar. Por ejemplo que num1 si es igual a num2. En algunos lenguajes de programación este signo y la igual en vez se lo ponen con doble, pero esto en el SQL Server no es así, sino es con solo uno. Esto porque en los lenguajes de programación normalmente este igual estaría diciendo que num1 está recibiendo el valor de num2. Básicamente le estamos diciendo que se convierte de 10, que cambia a 5. Pero en SQL Server esto no es así. En SQL Server nada más le estamos preguntando que si las dos variables son el mismo, que si 10 y 5 son el mismo número. Entonces, luego abajo nada más escribimos, por ejemplo, print. Le decimos que de ser cierto, pues entonces que escriba sí. O para que no sea tan así tan frío, pongámosle entonces es verdad. Y otra parte de la estructura del if es esto que se llama el else, que es cuando nosotros le indicamos el código que queremos que haga si la condición no es cierta. Entonces escribimos print no es cierto. No es cierto o es falso, o bueno, lo que quieran poner en ese momento. Obviamente esto es un ejemplo, entonces solo estoy mandando un mensaje. Pero ya en un ejemplo real, pues obviamente podríamos usar un select o alguna cosa en especial, según lo que necesitemos. Así que bueno, continuando, creo que así estamos. Recojo todo, voy a seleccionarlo y lo ejecuto. Y me dice no es cierto. Entonces vemos de nuevo cuál es la pregunta. Dice si número 2 y número 1 son iguales. Entonces no puede entrar a lo que es el primer código que diría que es cierto, sino que pasa al else y dice que no es cierto. Hay otros operadores de comparación, por ejemplo el menor que. Vamos a ejecutarlo. Me dice no es cierto. ¿Por qué? Porque el número 1 no es menor que el número 2, 10 no es menor que 5. Otro operador sería el mayor que. En este caso me dice que es verdad, como vemos entró al primer código y luego ya no siguió. ¿Por qué? Porque número 1 sí que es mayor a número 2, porque 10 es mayor que 5. Otro operador sería el de diferente, que sería con un símbolo de exclamación y un igual. Estamos diciéndole, si número 1 es diferente a número 2, pues entonces que diga que es verdad. Lo ejecutamos y dice que es verdad porque sí que los dos son diferentes. Ok, otro más sería el símbolo del menor que y un igual que se llama menor o igual. Y si lo corremos,
pues entonces vamos a ver que nos dice que no es cierto, porque el número 1, que es 10, no es menor ni es igual que el número 2. También está el mismo, pero con el mayor igual. Y si lo ejecutamos, igual nos dice que, bueno, en este caso nos dice que es verdad. ¿Por qué? Porque número 1 sí que es mayor que número 2, que sería 10 es mayor que 5, obviamente, entonces sí. Y vemos que el igual, aunque no se cumple, pues uno de los dos sí se cumplió, que es el mayor. Entonces nos dice que es verdad. Ahora otros operadores, como vimos en el video del where, también podemos utilizar combinadas las comparaciones. Por ejemplo, aquí dejamos esto, que sea num1, que si es mayor o igual a num2. Y ponemos la palabra AND. Num2, en este caso pongámosle lo contrario, es menor a o igual a num1. Ok, entonces cuando nosotros ejecutemos esto, vemos que es verdad. ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 5, pero también 5 es menor que 10. Aparte del AND está el OR. Como recordamos, el AND es para que las dos condiciones se cumplan, y el OR es para que alguna de las dos se cumpla. Entonces si yo pongo aquí que número 2 es igual a número 1, que debería darme que es falso o que no es cierto, ya que 10 y 5 no son iguales. Vamos a ver lo que pasa cuando yo lo ejecuto. Y vemos que me dice que es verdad. ¿Por qué? Porque se cumplió la primera condición. Para eso servía el OR. Ok, entonces estas son las formas de poder utilizar el if en lo que es el Transact SQL. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video.